Hola a todos, mi nombre es Marifer y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Posiblemente ustedes hayan pensado que yo no iba a volver por aquí, pero de aquí yo no me voy. El día de hoy, como vieron en el título, ustedes me van a acompañar a leer historias de mis seguidores o de algunas personas que quisieron compartir estas historias de cachos. De una vez aclaro que no voy a mencionar nombres, entonces si usted se siente identificado con alguna historia, preocupante. Y esto dice de la siguiente manera: Mari, resulta que yo hace un tiempo venía hablando con una muchacha y todo iba súper bien. Todos sabían que yo hablaba y salía con ella. Era algo muy público. Un día, a modo de charla, yo le dije que si le pasaba el número de mi amigo, pero solamente era a modo de charla. Así como cuando uno dice, si quiere le paso el número, como en un tono celoso, pero obviamente era solamente charla. Resulta que yo sí le pasé el número y ella se lo tomó completamente en serio y le escribió. Yo no tenía conocimiento de esto. Resulta que un día una persona que nos conocía a los tres me envió un pantallazo de un estado que ella había subido. Obviamente en el estado estaba con mi amigo y el estado lo subió a horas altas de la noche o la madrugada. Resulta que yo inmediatamente fui a verificar si yo podía ver el estado y claramente me había bloqueado de sus estados. Yo sinceramente decidí no prestarle ninguna atención y pasé por alto esa foto en específico. Seguí con ella como si nada y mi amigo también seguía como si nada, o sea, los tres súper sanos. Entonces, tiempo después, por otros motivos, se terminó la relación con ella o la charla con ella y resulta que actualmente esas dos personas son novios y yo quedé. Sinceramente me quedé calva y tiesa con esta historia porque yo, si hubiera hecho algo para que ellos supieran que yo ya sabía de sus planes malévolos. Vamos a continuar con la historia número 2. Y esta historia número 2, la verdad, me dejó impactada porque hasta dónde puede llegar el descaro de la gente. Resulta que yo tenía un novio y la relación iba súper bien, nos teníamos muchísima confianza y un día él me dijo que iba a salir con unos compañeros del trabajo, a lo que yo le dije que no había ningún problema, yo estaba súper tranquila, como les dije, la relación era súper bien. Entonces yo me quedé en mi casita tranquila y él se fue. Ya era muy tarde en la noche y yo no era capaz de dormir. Yo pues como que pensaba y no era capaz de dormir, pero no por algo en especial, sino que simplemente la intuición nunca falla. Y no era como que tuviera un presentimiento, solamente había algo en específico que no me dejaba dormir. Vaya sorpresa. Resulta que al día siguiente yo me desperté y vi unos mensajes de él diciéndome: amor, la cagué, hice algo que no debía, me dejé llevar de mis impulsos, entre otras cosas. Y obviamente yo le pregunté qué había pasado y él me dijo: no tenemos que hablar, necesito contarte porque me siento el peor hombre del mundo. Obviamente yo con mi corazoncito a 1000 por hora fui a encontrarme con él para ver qué era lo que había pasado. Resulta que ese hombre tan sincero empezó a contarme todo lo que había hecho con pelos y señales. Es decir, según yo, no omitió nada porque realmente me confesó absolutamente todo. A medida que me iba confesando, él iba llorando, pues porque se sentía culpable de lo que había hecho en nuestra relación y yo también estaba muy triste, pero yo en mi interior decía: no, yo necesito saber todos los detalles. Entonces yo le preguntaba: ¿falta más o ya terminó? Chisme es chisme. Mentiras. Pero yo sí quería saber absolutamente todo y saberlo de boca de él. Obviamente, ese fue el causante de nuestra ruptura en la relación, pero no quedaron las cosas ahí. Resulta que yo tenía un emprendimiento y en mi mente estaba el sacar un nuevo producto para mi marca, pero no era algo que yo había lanzado al público, simplemente había hecho como una prueba piloto en ese producto y se lo había obsequiado a mi novio de ese momento, pero oficialmente no había salido ese producto a la luz, no estaba a la venta, incluso creo que casi nadie
Solamente las personas cercanas a mí sabían sobre ese producto. El producto nuevo que yo saqué era unas camisas, entonces yo, como mencioné anteriormente, le había obsequiado una a él, pues porque quería ver cómo había quedado y se la quise regalar a él. A mí siempre me escribieron desde cuentas falsas a mi cuenta personal de Instagram un montón de cosas y no les bastaba con eso, sino que también escribían a la cuenta de mi emprendimiento y me escribían cosas como esta. Ay, hola, ¿cómo estás? Lo que pasa es que me gustó mucho la camisa que le diste a tu novio, ¿cuánto cuesta? Pero ¿sabes qué? Se veía mejor sin ella. O cosas súper hirientes como, ay, todavía sigues triste por lo de tu novio, ya lo superaste. Claramente para mí esta fue una de las cosas más difíciles y más duras, porque aunque yo ya tuviera el contacto cero y quisiera eliminar esa historia de mi vida, esa persona hacía hasta lo imposible para recordarme el suceso. Gracias a Dios, afortunadamente, al día de hoy ya lo superé. Y lo peor de todo es que después él terminó siendo novio de otra muchacha que ni siquiera era esa que me escribía. O sea, bueno, acá tenemos puntos que vamos a analizar. Primero, cómo es que ese hombre le cuenta todo. O sea, punto a favor, que le contó todo, bueno, o lo que le contó, pero se lo contó, o sea, no lo ocultó, se sintió tan miserable que lo contó. Segundo, ¿cómo es que esta muchacha tan descarada, o sea, tiene el descaro de ser la moza, de ser la hermosa, y va y le escribe a la chica, a sus dos cuentas, diciéndole ese tipo de cosas? ¿Cómo te vas a sentir orgullosa de eso, querida? ¿Cómo te vas a sentir orgullosa de haber estado con el novio de otra persona? Y fuera de eso, quedaste como payasa, querida, porque ni siquiera terminó siendo tu novio, o sea, te hicieron lo mismo. Es que eso es lo que yo digo, o sea, uno como espera que esa persona que engañó a su pareja sea una persona correcta y sincera con uno. Vamos a darle espacio a esta historia número 3, y es que esto cada vez se pone peor. O sea, uno piensa que a uno le han pasado cosas, pero es que esto. Y esa historia número 3 dice así. Hace un tiempo yo charlaba con un muchacho y ya llevábamos varios meses en nuestra charla. Resulta que un día yo tuve mi primer susto de embarazo, así que yo decidí obviamente comentárselo a él para que miráramos qué íbamos a hacer, o esperábamos, o si me estaba apresurando. Él me dijo que bueno, pero desde que yo le dije eso, se lo manifesté, yo lo noté un poco raro. Resulta que él me dijo que después de trabajar nos íbamos a encontrar para hablar, y así fue. Desde el momento que él llegó, yo lo noté súper serio, lo noté un poco distante, pero yo dije como bueno, debe estar así por la noticia, y efectivamente era así. Obviamente todavía no era un hecho, pero entiendo que él tuviera su susto, pero igual esa no era la manera de reaccionar porque era algo de los dos. Resulta que yo le pregunté y él me dijo como no, es que la verdad en este momento pues no, obviamente no quiero tener un hijo, miremos qué hacer, que yo no sé qué, y se puso súper a la defensiva, a lo que yo le dije que igual esa no era la manera de tratar de solucionar las cosas. Entonces empezamos a tener un tipo de debate o discusión sobre el tema, y él se vio como un poco acorralado y se puso a llorar. A lo que yo le pregunto que qué pasaba, y él me dice, la cagué. Resulta que procede a contarme, o sea, estos hombres están de una sinceridad que uno no se lo espera. Procede a contarme que fue a hablar con su exnovia, fue hasta su casa porque sentían la necesidad ambos de hablar de algo. Entonces él fue hasta su casa y fueron a hablar, supuestamente. A lo que esta chica le dice que se vayan a otro lugar más privado, mucho más privado, y ustedes ya se imaginarán qué lugar es. Y él accede porque solamente iban a hablar. Resulta que obviamente a este lugar no se va a hablar, o sea, no es un espacio apto para hablar. Pero ellos fueron a ese lugar a hablar. Y bueno, que solamente hablaron, que no pasó absolutamente nada. Obviamente yo me quedé como en shock,
Sin embargo, yo decidí confiar y continué la charla, no la relación, porque realmente pues nunca hubo una relación oficial, pero sí continué saliendo con él. Continuamos y obviamente, como es de esperarse, cuando a uno le pasan este tipo de cosas, uno ya pierde la confianza y uno no tiene confianza total. Así no pase nada, uno siempre tiene la duda de algo. Pues efectivamente, como he dicho, la intuición no falla. Resulta que yo utilizaba el celular de él para hacer TikToks y un día él se fue a bañar. Entonces yo aproveché que tenía el celular de él para revisar qué estaba pasando en ese WhatsApp. Y como dice la famosa frase de que el que busca encuentra, claramente yo encontré que él aún hablaba con su exnovia, la tenía agregada y hablaban como si nada. Resulta que yo, súper indignada, me acordé que yo misma había borrado a su ex y bloqueado de todas partes para que no interfiriera en nuestra relación, como por mi paz y por tratar de llevar bien las cosas. Pero obviamente no sé cómo, si él tenía el número guardado en su cabeza, en un papel, o no sé cómo, volvió a tener el número, lo desbloqueó y obviamente estaban hablando nuevamente. Cuando él salió del baño le dije que qué era eso, que yo misma había eliminado y bloqueado ese número en especial y que porque estaban hablando nuevamente. A lo que él definitivamente me dice que su ex es el amor de su vida, que él no la puede olvidar. Y que ella, tan considerada, decidió darle otra oportunidad o darse otra oportunidad para retomar su relación. Entonces yo también quedé calva y tiesa. Vamos entonces con esta historia número 4 y dice así. Yo tenía una compañera de salón que se hizo mi novia. Esa compañera era la persona más cariñosa del mundo. Con todas las personas se le sentaban las piernas a otras chicas, les abrazaba, les decía cosas lindas. Esto fue un grave error porque realmente las personas que son así con todo el mundo tienen la ventaja de que cuando están haciendo algo mal uno no sospecha porque son así con absolutamente todo el mundo. Pasó el tiempo y la exnovia de ella me mandó un pantallazo en el que ella le estaba diciendo que era el amor de su vida, bueno, entre otras cosas, tratándola súper bien. Obviamente yo le hice el reclamo a mi novia diciéndole que qué era eso, que por qué le decía eso a su ex, a lo que ella me responde que no, que ella simplemente la utilizaba para hacer las tareas, para que ella le hiciera las tareas a ella y que ella se ilusionaba con eso, pero que realmente ella no lo estaba diciendo en serio, solamente era para utilizarla. Obviamente, como persona buena y noble de corazón, le creí esa excusa porque realmente yo sí veía que su ex le ayudaba con las tareas, entonces no lo vi como nada malo, simplemente dije, un día conocimos a una persona que era un chico y ellos se volvieron súper amigos, o sea, hablaban todos los días y ella todos los días me tenía que hablar de él y mencionarlo a él y todo con él, pero yo realmente estaba súper tranquila porque yo decía, no, pues normal, no pasa nada, solamente son amigos que hablan mucho. Resulta que un día estábamos compartiendo en mi círculo social, pues mis amigas, en una casa y estábamos jugando una de aquí. Resulta que una de mis amigas dijo, Una de aquí prestó su casa para que le fueran infiel a otra de aquí. eso fue un silencio total, todo súper incómodo y yo ingenuamente decía como, ¿qué? O sea, para mí fue una sorpresa, yo decía, ¿pero quién? Yo quería saber el chisme, mejor dicho, yo decía, ¿por qué no me habían contado esto? Yo estaba, mejor dicho, diciendo, cuéntenme ya el chisme porque yo quiero saber de quién fue esa bomba. Pero es que yo no entiendo yo cómo no me di cuenta, porque vi las señales y las ignoré, que nadie había dicho nada porque estaban haciendo referencia a mí. O sea, yo fui la cachona, yo fui a la que engañaron en esa casa y otra de mis amigas prestó su casa para que me engañaran a mí. ¿Vio? Por eso ustedes no se pongan a jugar una de aquí porque es que lo resultan es peleando y tirando factos.
Vamos con la historia número 5 y esta sería la historia final de este video. Bueno, resulta que la historia comienza en que una chica tenía una relación con una persona y llevaban súper bien su relación. La chica era muy confiada en ella misma y también confiaba mucho en su pareja, entonces nunca tenía como nada que pensar de él ni nada malo, sino que simplemente vivían una relación súper sana y súper tranquila. Resulta que, como a muchas les pasa, las mujeres somos súper detallistas y vemos cada acción, vemos cada gesto, cada mirada. Resulta que yo empecé a notar que mi pareja tenía actitudes un poco extrañas hacia una de sus amigas y pues a mí al principio me pareció raro, pero yo realmente no le di mucha importancia porque precisamente nunca había pasado algo que me hiciera dudar. A medida que pasaba el tiempo, yo siempre veía en su chat de WhatsApp que esa persona, el nombre de esa chica, siempre estaba entre sus chats recientes, es decir, siempre aparecía arribita. No sé si fue que de tanto pensar en eso que estaba pasando y que yo estaba evidenciando, una noche soñé que él me estaba haciendo infiel con ella por medio de sus conversaciones de WhatsApp. Ese día me desperté obviamente muy pensativa y dije, no, esto yo lo tengo que averiguar, tengo que ver si es verdad, si solo es producto de mi imaginación. Entonces aproveché que esa persona estaba dormida y cogí su celular, cosa que yo nunca había hecho porque, como mencioné antes, teníamos mucha confianza. Lo primero que yo hice fue revisar los archivos para ver si se habían enviado cosas, fotos, y efectivamente se habían enviado fotos, pero eran fotos medianamente normales, porque no eran fotos pues como sugerentes, sino que eran fotos de ella, pero como que todos los días le mandaba una foto de cómo estaba vestida. Eso me dio pie para pensar algo, obviamente, y fui directamente a la conversación y, como era de esperarse, obviamente empecé a encontrar cosas muy extrañas. Cosas como que ella le decía cómo me veo hoy, qué tal me queda eso, qué tal me queda aquello. Y obviamente esa persona, ni corta ni perezosa, le empezó a decir que estaba muy linda, que eso le quedaba muy lindo. Y empezó una parte de la conversación en la que ella le decía que estaba compartiendo con su mamá y él le decía como, ay, me saludas a la suegra. Suegra. A medida que yo iba bajando, la conversación se tornaba muchísimo más extraña, como que le hacían falta partes a la conversación. Entonces había un pedazo que decía como, ay, me gustó mucho verte, cuando volvemos a hablar lo que hablamos esa vez, que me gustó mucho hablar contigo de eso, y caritas pues así como súper dicientes, como súper sospechosas. Ya después bajando, empecé a encontrar unos audios donde claramente él le manifestaba su gusto por ella. Y ella, obviamente, le prestaba atención aún sabiendo y conociendo que ese hombre tenía pareja. Entonces, obviamente, aunque yo quería, mejor dicho, decirle hasta por dónde salía el sol, yo me controlé y decidí decirle, trae tu celular. Como yo nunca había desconfiado de esa persona, entonces él obviamente no se imaginaba en su mente que yo le había revisado su celular. Le dije que se sentara al lado mío e inmediatamente le dije que abriera el chat con esa persona y me fui hasta el principio de la conversación, que por cierto estaba borrada, y empezamos los dos a ver todos los mensajes que habían entre ellos dos. Escuchamos los audios, vimos cada detalle. Entonces, bueno, todo terminó obviamente en una discusión y yo también decidí confrontar a la chica. Así que le escribí y le dije que yo ya sabía absolutamente todo, que sabía qué se decían, que sabía cómo se decían y que sabía de las fotos que ella le mandaba casi diario a él, diciéndole que cómo estaba vestida el día de hoy. A lo que ella me responde súper apenada, diciéndome que no, que de pronto él estaba malinterpretando las cosas, que ella obviamente no quería nada con él, que no le interesaba. El caso es que al final esa persona terminó pidiéndome perdón, o sea, ella, y lo peor de todo es que intentó ser mi amiga, intentó acercarse más a mí, como que se sentía tan culpable que todos los días me preguntaba cómo estaba, que qué estaba haciendo, que cómo estaba de linda, etcétera, etcétera. Y bueno, hasta aquí
el video del día de hoy. Coméntenme acá abajo para ustedes cuál fue la peor historia de las 5 historias que contamos el día de hoy. Gracias a todos ustedes por esperarme, por ser pacientes. Compartan este canal con todos sus amigos para que sigamos creciendo y muchas gracias a ti que te quedaste hasta el final del video y nos vemos en el próximo video. Bye.